Seguramente sabes que la economía es importante, porque tú mismo eres parte de ella. Trabajas, consumes o eres empleado de una compañía. Pero más que nada quieres vivir y vivir bien. Para eso se necesita la economía. Sin embargo, hoy en día cada vez más personas sienten que algo anda mal, algo básico, pero ¿qué es lo que no está funcionando? Empecemos desde cero. Imagínate que eres un bebé. No puedes vivir si las personas a tu alrededor no cubren tus necesidades básicas como darte comida, protección y cariño. Y ahora escuchas cómo estas personas dicen: solo cuidamos al bebé si nos pagan. Nadie trabaja de forma gratuita. Tiene que esperar hasta que nos depositen el dinero. ¿Seguirías con vida si en aquel entonces hubieran reaccionado así? Para sobrevivir necesitas del cuidado de otros seres humanos. Y no estamos hablando solo de bebés. También los adultos necesitan continuamente aire, agua, animales y plantas para vivir. Todos dependemos de que los demás nos cuiden. Por eso es que cocinamos el uno para el otro, construimos casas, cuidamos a los enfermos o extraemos materias primas. Hay diferentes términos para denominar lo que las personas hacen unas por otras. En inglés, por ejemplo, se usa la palabra care, que significa cuidarse unos a otros o simplemente cuidado. O también puede llamarse economía, porque los libros de texto dicen que el objetivo de la economía es que todos reciban lo que necesitan. Entonces, economía es lo mismo que cuidado. Ahora bien, ¿qué encontramos si abrimos la sección económica de un periódico? Leemos, por ejemplo, de tasas de crecimiento, balances de empresas, aranceles o crisis financieras. En otras palabras, todo gira alrededor del dinero. Nadie pregunta qué es lo que la gente realmente necesita para vivir. ¿Por qué no? Para entenderlo, vamos a viajar brevemente a la antigüedad. En ese entonces, hace más de 2000 años, era normal que unas personas fueran dueñas de otras. Nos referimos a las esclavas y a los esclavos, mujeres y niños. Tenían que cocinar, limpiar, trabajar en el campo o cuidar a los ancianos. Las mujeres debían tener hijos y criarlos. Nadie tenía que pagarles nada porque pertenecían a sus señores. Explotaban su trabajo como si fuera un regalo de la madre tierra. Hoy en día, toda forma de esclavitud y de trabajo infantil ha sido abolida formalmente y las mujeres, supuestamente, se han emancipado. Pero, de alguna forma, nos hemos acostumbrado a que algunas cosas cuestan dinero y otras no, ya que solo nos importa lo que genera dinero o se valoriza en términos monetarios. Por eso, todas las secciones económicas del periódico están enfocadas en el dinero. Examinemos ahora más detenidamente la relación entre el trabajo remunerado y el no remunerado. Las encuestas más recientes revelan que en todo el mundo el porcentaje de trabajo no remunerado es más alto. Casi siempre lo realizan mujeres en hogares privados. En la India, por ejemplo, las mujeres trabajan 10 veces más que los hombres sin que les paguen. Y también en Europa, las mujeres trabajan más sin recibir sueldo. Es decir, que son sobre todo las mujeres, y cada vez más, las personas migrantes, quienes trabajan de forma gratuita o mal pagada. Y eso, a pesar de que se trata en gran parte de trabajos fundamentales para la vida, que también se conocen como trabajo de cuidados. Trabajo de cuidados. ¿No habíamos dicho que cuidado es lo mismo que economía? Y aún así, los distintos tipos de cuidado no reciben ningún tipo de atención. Es un hecho que sin el trabajo de cuidados, los bebés no podrían sobrevivir. Pero también los adultos y sobre todo las personas mayores necesitan del cuidado de los demás. Realmente necesitamos todo lo que se compra y se vende en el mundo. Cada año un iPhone nuevo, un coche deportivo con demasiada potencia, o cada temporada nuevas tendencias de moda, de verdad satisfacen necesidades reales. Tienen que ver con cuidado. De cualquier manera, una economía que no esté enfocada en el cuidado es una economía fallida. A diario vemos las consecuencias negativas en las noticias. Por un lado, pobreza. Por otro lado, el derroche absurdo de recursos, conflictos sociales y guerras, contaminación del medio ambiente o cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Nos dicen que la economía tiene como objetivo satisfacer nuestras necesidades, pero al fin y al cabo, todos andan detrás del dinero. Eso no es sostenible y no puede funcionar. Ahora, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, les pedimos a los economistas que se hagan a un lado para permitir una visión global. Luego, nos volvemos a preguntar, ¿cuál es el objetivo verdadero de la economía?
El objetivo es que todas y todos tengan una buena vida en el presente y en el futuro en un medio ambiente sano. El dinero ya no sería el centro de la economía. ¿Cómo sería ya vivir en una economía que no buscara el dinero, sino satisfacer nuestras necesidades? Para empezar, tendríamos menos preocupaciones. Podríamos hacer con calma lo que es necesario y tiene sentido. Como acompañar con dedicación a los niños hasta que se hacen adultos, fabricar cosas apropiadas y asegurarnos de que todas y todos reciben lo que necesitan. Dale una oportunidad a esta reflexión. Ponte a pensar qué significa para ti esta frase sencilla. Economía implica cuidado.